Sientes el mármol frío bajo tus pies mientras caminas por el corredor que lleva a las cámaras internas del Palacio Imperial. Las antorchas sujetas a las paredes proyectan sombras largas que se distorsionan a cada paso, como si figuras antiguas observaran todo desde dentro de las piedras. El aire está impregnado de incienso, aceite de oliva y una nota discreta de algo metálico. No sangre, sino poder. En Roma, el olor del poder siempre ha tenido esa densidad. Las puertas de marfil se cierran tras de ti con un sonido profundo, casi ritualístico, y por un instante, el silencio parece cortar el aire como una lámina fina. Nada se oye allá afuera. Ni el murmullo de las legiones cambiando el turno, ni el eco distante de los esclavos cargando ánforas de vino, ni las conversaciones apagadas de los senadores que entraron y salieron del palacio a lo largo del día. Aquí dentro, el mundo se reduce a corredores, columnas y expectativa. La esposa imperial, tan joven que el peso de las joyas casi la inclina hacia adelante, es preparada por siervas que no levantan la cabeza. El ritual exige que ninguna de ellas mire directamente a sus ojos, como si ver en ella cualquier humanidad pudiera quebrar la frialdad necesaria para el momento que se aproxima. Las manos de las siervas se mueven rápido, ajustan la túnica, pasan aceites en el cuello, prenden el cabello de una forma que no es para belleza, sino para significado. Percibes que cada gesto es ensayado. No hay cariño, solo precisión. La novia respira hondo, intentando parecer calma, pero sus dedos tiemblan sobre el tejido fino de la túnica. Ella sabe lo que dicen, sabe de las historias murmuradas en los baños públicos, de los nombres borrados que nadie osa pronunciar, de las mujeres que nunca más fueron vistas tras la primera noche. Pero Roma no permite que la duda sea demostrada. La capital del mundo exige postura hasta de aquellas que están a punto de perder la propia voz. La sierva más vieja, responsable por vigilar el ritual, toca el hombro de la novia con la punta de un bastón corto de marfil. Es un gesto simbólico, un aviso silencioso de que lo que está a punto de acontecer no pertenece al cuerpo de ella, sino al imperio. Un cuerpo que ahora es parte de la máquina política de Roma, un engranaje vivo que sirve para unir familias, controlar senadores y reforzar el dominio del emperador sobre todo lo que respira dentro de esas murallas. Observas a la novia ser conducida hasta la entrada de la cámara imperial. La puerta es alta, con tallados de Júpiter y Venus entrelazados en posición de dominio y ofrenda. Un recordatorio de que hasta los dioses participan de ese ritual. La novia para delante de la puerta. Las siervas permanecen algunos pasos atrás. Los guardias no dicen nada, nadie dice nada. Es en ese silencio que entiendes lo que los cronistas jamás escribieron. La primera noche de las esposas del emperador no era sobre amor ni sobre intimidad. Era sobre posesión, sobre mostrar al mundo que Roma no compartía poder, apenas tomaba. Y entonces, cuando la puerta se abre lentamente, iluminada por una llama que parece respirar sola, percibes que todo lo que está a punto de acontecer no pertenece a ningún registro, no existe en pergaminos, no aparece en los relatos de Suetonio, Plinio o Tácito, porque algunas verdades de Roma nunca fueron escritas, apenas vividas y después borradas. La puerta de marfil se cierra tras la novia y el corredor vuelve a llenarse de un silencio que no parece humano, sino arquitectado. Las paredes frías, las columnas perfectas, las estatuas de dioses que observan todo sin pestañear, todo allí existe para recordar que Roma no es un lugar, es un mecanismo, y todo mecanismo necesita de piezas que se ajusten, aunque eso le cueste el alma a quien es encajado en él. Continúas caminando por aquel laberinto de mármol pulido y percibes que el ritual de la primera noche no nace del deseo de un hombre, sino de la necesidad de un imperio controlador.
Roma siempre funcionó así. Bajo la ilusión de grandeza, escondía engranajes hechos de miedo, alianzas manipulatorias y juegos políticos tan silenciosos como inevitables. La verdad es que esos casamientos no eran uniones, eran tratados vivos. Familias senatoriales ofrecían hijas no por honra, sino por supervivencia. El emperador aceptaba no por amor, sino por conveniencia, y la primera noche servía para sellar eso de manera irrevocable. No era apenas una entrada al lecho imperial, era una entrada al control total. Las matronas más viejas conocían ese ritual bien de más, supervisaban todo, desde la posición de la túnica hasta el corte de las uñas de la novia, porque cada detalle representaba un gesto de sumisión política. Ya los eunucos, silenciosos, impenetrables, tenían la función de observar si la esposa exhibía cualquier trazo de resistencia, porque resistencia, en la Roma imperial, era interpretada como traición antes incluso de ser una emoción. Te detienes próximo a un balcón interno, observando el cielo oscuro que reposa arriba del domus imperial. Hay pocas estrellas visibles, como si hasta el firmamento temiese ser testigo. Roma, al final, siempre prefirió ser vista como invencible. E invencibilidad no se construye en la luz, sino en la sombra. Mientras observas la vastedad de la ciudad durmiendo, sientes algo dentro de ti, la curiosidad, la incomodidad, la voluntad de entender más profundamente todo aquello que los libros no contaron. Y es en ese momento que hago un pedido rápido, leve, natural, casi un susurro entre estas paredes antiguas. Si te está gustando esas historias ocultas sobre el lado prohibido de la Roma antigua, considera suscribirte y comentar de qué ciudad estás mirando. Eso me ayuda a continuar desenterrando esas verdades que tantos prefirieron olvidar. El pedido desaparece tan discretamente como surgió, como si hubiese sido apenas un pensamiento más, un fragmento más, cargado por el viento que atraviesa las ventanas altas. Y entonces vuelves al corredor, ahora consciente de que el ritual de la primera noche no es apenas un momento privado. Es una herramienta política que moldeó el destino de generaciones. Roma no necesitaba gritar para dominar. Roma dominaba por el silencio, por la expectativa, por la certeza de que nadie osaría registrar lo que realmente acontecía tras las puertas cerradas del palacio. Y es ese silencio, no los mármoles, ni las legiones, ni los dioses, que sustentó el imperio por siglos. Atravesando el palacio silencioso, comienzas a percibir que el ritual de la primera noche no nació en aquel mármol pulido, ni bajo el reinado del emperador actual. Él es mucho más antiguo, tan antiguo que su verdadera origen no aparece en ningún pergamino oficial. Apenas en fragmentos, rumores y silencios incómodos dejados por los cronistas que osaron escribir demasiado cerca de la verdad. Roma no creó ese ritual. Roma lo heredó. Siglos antes de los emperadores dominar en el mundo, cuando la ciudad aún era un conjunto de casas de piedra y calles estrechas, las familias aristocráticas ya usaban sus hijas como piezas vivas en negociaciones políticas. Las mujeres eran enviadas como garantías de paz entre clanes rivales, como lazos que impedían revueltas, como ofrendas que decían, nuestra casa acepta su autoridad. Esa lógica, fría, práctica, impiedosa, nunca desapareció. Apenas ganó columnas de mármol para parecer más noble. El ritual de la primera noche surgió en ese contexto de alianzas forzadas. Pero él tomó forma real durante la transición de la República para el Imperio, cuando Augusto percibió que controlar los cuerpos de las esposas era controlar de forma silenciosa las familias más poderosas de Roma. Si una hija senatorial dormía en la Cámara Imperial, antes incluso de habituarse a la nueva posición, ella aprendía inmediatamente que su lealtad pertenecía al emperador. No al padre, no al marido, no al clan. Era una estrategia, era un aviso.
Era una marca que no necesitaba de tinta, pero el ritual ganó su forma más sombría durante el reinado de un emperador en particular, uno que los historiadores describen con cuidado excesivo, como si temiesen revivir el fantasma de su crueldad. Tiberio. Dicen que en los primeros años de su gobierno hubo un casamiento que casi colocó Roma entera en riesgo. La novia, hija de una de las familias más influyentes del Senado, se rehusó a acostarse con el emperador en la primera noche, alegando que eso violaba tradiciones familiares antiguas. La versión oficial dice que el imperio siguió normalmente, sin conflicto. La no oficial, aquella murmurada por los corredores del Palatino, habla de un desentendimiento tan profundo, tan explosivo, que el emperador ordenó inmediatamente la creación de un ritual para garantizar la seguridad del Estado. La muchacha desapareció semanas después. Ningún registro menciona su nombre nuevamente. A partir de allí, la regla se consolidó. No escrita, no anunciada, no declarada como ley, pero guardada como amenaza. Y a lo largo de las décadas, cada nuevo emperador dio su propio formato al ritual. Algunos tornaron la noche más ceremonial, cercada de símbolos religiosos, como si buscasen aprobación divina. Otros la tornaron puramente política, reduciendo todo a gestos de sumisión. Y algunos, los que la historia prefiere esconder debajo de capas de tinta, usaron el ritual como forma de humillación calculada, para mostrar al Senado quién realmente mandaba en aquel mundo dominado por mármol y sangre. Te paras delante de una estatua antigua, una figura femenina con velos esculpidos en piedra. El rostro de ella está sereno, pero la mirada parece triste, como si cargase un recuerdo que ninguna artista romana osaría esculpir con claridad. Tal vez represente una diosa, tal vez represente alguna esposa cuya historia nunca llegó al papel. Pero, sea quien fuere, ella testimonió siglos de ese mismo ritual repetido, perfeccionado, enmascarado y nunca, jamás registrado abiertamente. Porque Roma adoraba registrar sus glorias, sus triunfos, sus conquistas en bronce y piedra. Pero sus sombras, esas eran enterradas en silencio, noche tras noche, desde mucho antes de que el imperio dominara el mundo. Y mientras el viento nocturno atraviesa el patio interno, cargando consigo el olor distante de la ciudad que duerme, entiendes que el origen de ese ritual no pertenece a la historia oficial, pertenece al lado oculto de Roma, a la parte que ella propia escogió no escribir. La noche avanza por los corredores del palacio como una serpiente silenciosa, deslizando entre columnas de mármol y cortinas pesadas de púrpura hasta alcanzar el ala reservada a las mujeres. Es allí, lejos de las miradas del Senado y de los murmullos del pueblo, que la preparación de la novia realmente comienza, no como honra, sino como transformación, una modelación, un acto de borrar quién ella era para que Roma pudiese decidir quién ella sería de allí en adelante. La puerta de la cámara se abre sin ruido, y siervas entran cargando recipientes de bronce llenos de agua tibia, mezclada con hierbas que exhalan un aroma dulce y amargo al mismo tiempo. No es el olor de un baño común, es el olor de rituales antiguos, conservados desde los tiempos de las matronas etruscas. El agua es derramada lentamente en una bacia larga, donde el vapor sube como un velo, envolviendo a la novia en una neblina que parece tocar la piel antes incluso de que ella se aproxime. Ella permanece de pie, inmóvil, mientras su túnica es retirada por manos entrenadas a no temblar. No hay pudor en ese momento, ni protección, apenas rutina. Las siervas más viejas, acostumbradas a ese proceso, evitan mirar directamente a sus ojos. Saben que cualquier trazo de humanidad puede quebrar la frialdad exigida por la función. El agua toca sus pies, después sus piernas, después los brazos. Cada gesto es lento, calculado, casi litúrgico.
Las siervas lavan la piel de ella como si estuviesen limpiando una ofrenda antes de ser colocada delante de los dioses. Aceites son aplicados en las sienes, en el pulso, detrás de las orejas, no para perfumar, sino para marcar. Cada aroma corresponde a una simbología: sumisión, lealtad, pureza ritual. La esposa del emperador no es preparada como una mujer, es preparada como un símbolo. Enseguida, una caja de madera oscura es traída y abierta delante de ella. Dentro, hay objetos que pertenecían a la familia de la novia: brazaletes, anillos, amuletos heredados de abuelas. Todo eso es retirado, uno por uno, como si cada pieza fuese un pedazo de la identidad que Roma no permite que atraviese la puerta de la Cámara Imperial. La novia observa en silencio mientras cada objeto es colocado de vuelta en la caja, cerrada con un cierre simple que parece más definitivo que cualquier decreto senatorial. La túnica que ella recibe enseguida no tiene bordados de su familia ni símbolos personales. Es simple, leve, casi transparente. Una vestimenta creada no para destacar quién ella es, sino para apagar cualquier vestigio de quién fue. La sierva más vieja se aproxima con una aguja fina y un hilo rojo corto. La novia inclina la cabeza y el hilo es prendido discretamente en su cabello, un gesto sutil que solo las mujeres del palacio entienden. El hilo rojo es señal de transición, no es ornamento, es aviso. Mientras tanto, dos otras siervas posicionan a la novia delante de un espejo de bronce pulido. La imagen reflejada es distorsionada, como si el metal se rehusase a mostrar la verdad. Los contornos quedan desenfocados, el rostro parece más pálido, los ojos más vacíos. Es una metáfora perfecta. Roma nunca deja a nadie verse completamente. La última etapa es la inspección silenciosa. La matrona responsable por el ritual camina alrededor de la novia, observando la postura, el modo como ella sustenta el peso del cuerpo, la firmeza de las manos, la ausencia de temblores. No hay preguntas, no hay palabras. Apenas la mirada afilada de alguien que sabe que cualquier detalle mal ajustado puede ser interpretado como irrespeto por los ojos invisibles del palacio. Cuando la inspección termina, la matrona hace un leve ademán. Las siervas retroceden. La novia permanece sola por algunos segundos, envuelta apenas por el eco distante del palacio, como si toda Roma estuviese prendiendo la respiración a la espera del próximo movimiento. Y, en aquel silencio inmóvil, entiendes que la preparación no es apenas física. Es psicológica, es simbólica, es el acto final de arrancar de la novia cualquier trazo de autonomía antes de que ella atraviese la puerta que la transformará en parte viva de la máquina imperial. El corredor que lleva a la Cámara Imperial parece más largo que cualquier otro dentro del palacio. No importa cuántas veces alguien lo recorra. Él siempre parece extenderse, como si el propio mármol estuviese empujando a la novia hacia adelante, sin dar oportunidad de hesitar o volver atrás. La luz de las antorchas es más fraca allí, proyectando sombras que se mueven de manera lenta, casi ritualística, acompañando cada paso de ella como testigos silenciosos. Las puertas que quedan para atrás se cierran automáticamente, empujadas por siervas entrenadas a moverse sin ruido. Cada puerta que se cierra suena menos como protección y más como sentencia. La novia respira hondo y el aire entra pesado, cargado de incienso y de una tensión que parece haber sido acumulada por siglos dentro de aquellas paredes. Ella camina con pasos cortos, conducida por dos siervas al frente y seguida por guardias atrás. Guardias que no la tocan, pero la cercan como si fuesen parte de la arquitectura, como columnas vivas que delimitan un camino sin opciones. Ninguno de ellos mira directamente a la novia. Hace parte del ritual. La primera noche pertenece a Roma.
Y Roma no admite distracciones humanas cuando está a punto de consolidar su dominio. En medida que avanza, la novia pasa por mosaicos que retratan dioses observando mortales. Júpiter empuñando el rayo, Marte con la espada erguida, Venus sosteniendo una manzana que parece brillar bajo la luz tenue. Es imposible no sentir que todos ellos, de alguna forma, testimonian aquel momento, como si los dioses aprobasen silenciosamente lo que está a punto de acontecer. El mensaje es claro. Aquello no ocurre apenas bajo la mirada del emperador, ocurre bajo la mirada de Roma entera, humana o divina. El suelo frío hace los pasos resonaren de forma ritmada. A cada nuevo sonido, la novia intenta mantener la postura erguida, el rostro sereno, la respiración controlada. Las siervas al frente cargan pequeñas antorchas, y la luz de ellas revela inscripciones grabadas en el mármol, frases cortas en latín, casi apagadas por el tiempo. Ella no consigue descifrarlas, pero sabe lo suficiente para entender que son recordatorios de deber, pureza, disciplina y del orden inmutable que rige el palacio. En determinado punto del corredor, una figura surge al frente, el preceptor imperial. Un hombre de expresión impenetrable, encargado de supervisar rituales y de garantizar que tradiciones sean cumplidas con precisión absoluta. Él bloquea el corredor por algunos segundos, evaluando la postura de la novia de arriba a abajo. No dice una palabra, no hace un gesto, pero de alguna forma su presencia pesa más que la de todos los guardias combinados. Él observa, inclina la cabeza de manera minúscula, casi imperceptible, y da un paso para el lado, abriendo paso. Aquel pequeño gesto sella algo importante. La novia está aprobada para seguir, atravesará la última puerta, y eso significa que nada más puede salvarla de esa noche. Las siervas retoman el camino. La luz de las antorchas danza en las paredes, creando reflejos dorados en las placas de mármol que revisten el corredor. El aire parece más caliente ahora, como si la proximidad de la cámara imperial alterase hasta la temperatura que envuelve el cuerpo de ella. Hay un olor distinto en el aire, no de hierbas o incienso, sino de aceite perfumado y piedra antigua, un aroma que parece pertenecer a aquel espacio hace siglos. Cuando finalmente las siervas paran delante de la puerta final, la novia siente el corazón acelerar. La puerta es enorme, con tallados detallados mostrando al emperador en escenas de gloria, triunfos militares, discursos delante del Senado, procesiones en su honra. Todo eso esculpido allí para recordarle, por la última vez, quién domina Roma, y por lo tanto, quién domina el destino de ella. La sierva más vieja se aproxima, ajusta la túnica de la novia una última vez y murmura algo tan bajo que mal se distingue de las respiraciones alrededor. No es consejo, no es consuelo, es apenas un recordatorio ritualístico, recitado por generaciones. A partir de aquí, no caminas como hija de tu familia, caminas como ofrenda del imperio. La puerta comienza a abrirse lentamente, rechinando con un sonido profundo, denso, que vibra en las paredes como un anuncio. La luz que escapa por ella es baja, dorada, casi etérea. La novia da un paso al frente, las siervas retroceden, los guardias permanecen inmóviles. Y tú, observando esa travesía, entiendes con claridad que no existe retorno. El palacio no permite, Roma no permite, y el ritual de la primera noche está a punto de comenzar. La puerta termina de abrirse, revelando una cámara iluminada solo por lámparas bajas, que proyectan reflejos dorados sobre el mármol pulido. La sala entera parece respirar, como si fuera un organismo vivo, pulsando al ritmo de una tradición que ya ha atravesado decenas de emperadores. El aire está más caliente, más denso,
y lleva consigo el perfume de aceites raros que solo se usan en rituales reservados a la familia imperial. No hay música, no hay sacerdotes, no hay corte asistiendo. El ritual de la primera noche no es espectáculo, es clausura, es política silenciosa, es dominio absoluto. La novia da los primeros pasos dentro de la cámara y el sonido de los pies sobre el mármol crea un eco suave, casi íntimo, como si la sala reconociera a cada persona que cruzó ese umbral a lo largo de los siglos. Y es allí, dentro de esa penumbra controlada, que los elementos invisibles del ritual comienzan a manifestarse. El primer ritual es el llamado juramento silencioso. Juramento silencioso. Antes de que cualquier gesto sea hecho, la novia necesita posicionarse delante de la estatua de Venus que domina el rincón de la cámara. La diosa no está allí como símbolo de amor, está allí como testigo. Roma creía que Venus garantizaba la continuidad de los linajes y por lo tanto la presencia de la diosa marcaba que aquella noche no pertenecía al azar, sino al destino del imperio. La novia toca la base de la estatua con la punta de los dedos. Es un gesto simple pero cargado de significado. Es el momento en que ella reconoce que su vida, su cuerpo y su linaje ahora sirven al emperador. Ninguna palabra es dicha. El juramento es hecho en el silencio, porque aquello que no se habla no puede ser cuestionado por los registros. La sirvienta más vieja, que permanece a la puerta como testigo, observa cada movimiento con ojos atentos. No juzga, no se conmueve, apenas confirma que el rito está siendo cumplido de acuerdo con la tradición. Si la novia hesitara en ese gesto, la noche tomaría un rumbo mucho peor. El segundo ritual es la llamada sumisión pública. Sumisión pública. Aunque el ritual suceda a puertas cerradas, existe un momento en que la sumisión necesita ser reconocida, no por el pueblo ni por el Senado, sino por la corte íntima del emperador. Es por eso que dos sirvientas permanecen dentro de la cámara, distantes, inmóviles, con las cabezas inclinadas delante de la puerta. Ellas asisten apenas lo suficiente para confirmar que la novia entró voluntariamente. La presencia de ellas cumple la función que Roma valoriza por encima de todas. Testimonio. No es testimonio moral, es testimonio político. Cuando una sirvienta presencia el comienzo del ritual, ella lleva el mensaje al interior del palacio. La esposa cumplió su parte. La familia de ella cumplió su parte. Las alianzas fueron selladas sin ruptura. Y cualquier rumor contrario puede ser sofocado con la autoridad de quien vio. La novia sabe de eso. Sabe que está siendo observada. Sabe que cualquier gesto interpretado como resistencia no será olvidado. El tercer ritual es la afirmación privada. Afirmación privada. Después de que las sirvientas retroceden y la cámara queda nuevamente en silencio, la puerta se cierra despacio hasta que restan apenas dos sonidos, el de las lámparas quemando y el del corazón de la novia acelerado. Es allí, en aquel espacio privado, que sucede la parte más crucial del ritual, aquella que no involucra testigos, pero cuyo impacto atraviesa toda la política romana. El emperador se aproxima con pasos lentos. Él no necesita hablar, no necesita imponer su presencia con fuerza. El simple hecho de estar allí, en el centro de la cámara, con el peso del título de César sobre los hombros, ya es suficiente para marcar a la novia y el destino de su familia. La verdad sombría es que esa afirmación privada no es sobre intimidad, es sobre jerarquía. Es la forma final de establecer que aquella mujer y todo lo que ella representa pertenece ahora al imperio. La noche no es de ella, nunca lo fue, y por eso nada de ese momento aparece en los registros de Suetonio o Tácito, no porque no existió, sino porque no podía existir en palabras. Palabras debilitarían el imperio, silencio lo fortalecía.
Roma aprendió temprano que sus sombras necesitaban permanecer invisibles. La luz dorada de las lámparas tiembla, la tensión en la sala parece respirar. Y usted, observando toda esa escena a partir de la narrativa, entiende con absoluta claridad por qué ese ritual nunca fue detallado en los libros. El poder nunca describe sus propios abusos, apenas los practica. El silencio que flota en la cámara después del ritual no dura mucho. Cuando la puerta se abre nuevamente y las sirvientas entran para conducir a la novia, el destino de ella y el destino de su familia ya está sellado para siempre. La primera noche no termina cuando la lámpara se apaga. Termina cuando Roma decide qué hacer con aquella mujer a partir de aquel momento. Y es apenas en ese instante que usted comienza a divisar, con claridad perturbadora, los caminos posibles que aguardan a una esposa del emperador. Caminos que los cronistas no osaron registrar, no por ignorancia, sino por miedo. El primer destino es volverse la esposa principal. Volverse la esposa principal, que es el destino más raro. La mujer que recibe ese destino generalmente es aquella cuya familia posee influencia suficiente para equilibrar el poder del Senado, y aún así es excepcional. Volverse la esposa principal significa que ella ganó, en aquella primera noche, la bendición silenciosa del emperador. Significa que no fue vista como amenaza. Significa que su comportamiento ritualístico no dejó margen para duda. Si eso sucede, ella se despierta en la mañana siguiente en una suite ornamentada, recibe vestes específicas y es acompañada por sirvientas más experimentadas. Tiene acceso al jardín interno, puede circular en algunas salas del palacio y su familia es invitada para banquetes oficiales. Pero no se engañe, incluso en el más elevado de los destinos, ella no es libre. Ella es observada, testada, vigilada, porque ser esposa principal no la protege, apenas la coloca en posición más alta dentro de la misma jaula. El segundo destino es volverse pieza política del palacio. Este es el destino más común y el más calculado. La novia no es agraciada con el título de principal, ni es rechazada. Ella se vuelve pieza móvil dentro del tablero imperial. Su función es clara: consolidar alianzas, representar estabilidad, reforzar la imagen del emperador delante de familias senatoriales que exigen reconocimiento. Ella es mantenida en alas internas, tiene presencia en eventos oficiales y puede ser llamada o ignorada conforme la política del día. Su valor no está en la relación personal con el emperador, sino en lo que ella simboliza para el orden social. Ese destino es confortable en apariencia, pero devastador en esencia, porque ella nunca sabe cuándo será desplazada, reordenada, reposicionada, como un ítem valioso, pero sustituible. El tercer destino es hundirse en la oscuridad del palacio. Algunas novias no agradan, no hablan la frase correcta, no sustentan la mirada correcta, no demuestran la postura que Roma exige. Ellas no son punidas, no son expulsadas, no son públicamente humilladas, son simplemente archivadas. Se despiertan en la mañana siguiente en un ala distante, rodeada de sirvientas indiferentes. Dejan de ser vistas en los banquetes. Sus familias no reciben mensajes. Ellas viven dentro del palacio, pero fuera de la historia. Se vuelven sombras caminando entre columnas, mujeres que existen apenas para mantener la ilusión de que el imperio es estable, pero que nunca más participarán de decisiones ni serán recordadas por los cronistas. Este destino es el más silenciosamente cruel. Morir no duele tanto como desaparecer estando viva. El cuarto destino es el exilio silencioso, que es el destino en el cual nadie registra. Algunas salen de la cámara imperial con expresión calma, pero los ojos denuncian lo que va a suceder. Son aquellas cuyas familias cometieron errores, cuyas posiciones son inconvenientes.
cuyos nombres traen riesgos. Para esas, Roma no necesita de ceremonia. Ellas son conducidas por la mañana hasta un portón lateral del palacio, acompañadas por 2 eunucos y un pretoriano que no hace preguntas. Llevan consigo apenas la ropa que visten y un rollo de pergamino sellado que nunca podrán abrir. ¿El destino final? Nadie sabe a ciencia cierta. Algunas son enviadas para villas distantes en la Campania, otras para propiedades olvidadas en el Lacio, otras desaparecen en navíos que parten de Ostia y nunca más retornan. Los registros oficiales dicen que enfermaron, o que escogieron vida religiosa, o que retornaron a sus familias, pero las paredes del palacio y las sirvientas más antiguas conocen la verdad. Entre ellas existe una expresión antigua, repetida en susurros por generaciones: fue enviada para donde Roma no tiene eco. Es el destino más temido, no porque mata, pero porque apaga. Y mientras observa esos 4 caminos abrirse delante de usted, como corredores diferentes dentro del mismo laberinto, una verdad se impone con fuerza implacable. No importa el destino de la novia. Ninguno de ellos le devuelve a ella el derecho de ser apenas una mujer. Después de la primera noche, ella es propiedad de Roma, y Roma nunca devuelve lo que toma. El palacio vuelve a su ritmo natural cuando la mañana avanza, pero el silencio que envuelve el ala de las mujeres permanece allí, preso como polvo antiguo entre las columnas. Parece que nadie percibe la ausencia de la novia, y, en Roma, la ausencia siempre dice mucho más que la presencia. Usted camina por los corredores estrechos, donde las sombras de las estatuas se alargan en el mármol, y comienza a percibir un patrón inquietante. Cuanto más poder existe en un lugar, menos registro existe sobre cómo ese poder es ejercido. Y eso no es coincidencia. Los cronistas de la época, hombres como Suetonio, Tácito, Plinio, escribieron sobre casi todo: traiciones, escándalos, asesinatos, excesos, conversaciones privadas, delirios imperiales. Ellos narraron lo que veían, lo que oían y lo que les pagaban para registrar. Pero sobre el ritual de la primera noche, nada. Ni una línea directa, ni un comentario, ni siquiera una acusación velada en los rodapiés de un pergamino. ¿Por qué tanto silencio? La respuesta está en la propia naturaleza del poder romano. Lo que sucedía dentro de la Cámara Imperial no podía ser narrado. No porque fuese secreto, sino porque era peligroso demasiado para transformarse en palabra. Los historiadores oficiales eran escogidos por proximidad política. Ellos sabían qué escribir, y principalmente, qué no escribir. El emperador permitía relatos de banquetes, orgías, intrigas palaciegas, desde que tales relatos nunca amenazasen la estructura sagrada que sustentaba el trono. Y el ritual de la primera noche tocaba exactamente en ese punto frágil, el dominio absoluto del emperador sobre las familias más poderosas de Roma. Registrar eso sería confesar públicamente que alianzas no eran voluntarias, casamientos no eran acuerdos, el cuerpo de las mujeres era instrumento político y que la autoridad imperial atravesaba la vida privada con la misma brutalidad con que atravesaba naciones. Roma no podía admitir eso. El Senado no podía admitir eso. La historia oficial no podía admitir eso. Así, el ritual pasó a existir apenas en los espacios entre las palabras, en los silencios largos de los cronistas, en los trechos rayados de manuscritos que sobrevivieron mutilados, en los mosaicos donde figuras femeninas aparecen sin rostro, porque al apagar el rostro se apagaba también la identidad. Lo más revelador, sin embargo, no está en los textos que faltan, sino en los vestigios que sobraron. Arqueólogos encontraron símbolos discretos en paredes de villas imperiales, inscripciones cortas en los subterráneos de los domus,
grafitis apagados en las paredes de Pompeya y Herculano. En todos ellos una repetición, la imagen de una mujer al lado de una puerta entreabierta, un símbolo que, según algunos estudiosos modernos, representaría la transición de la esposa de la familia para el Estado. Es así que las verdades olvidadas sobreviven, no en los pergaminos, sino en los garabatos apagados, en las metáforas enterradas, en los ecos dejados por manos que nunca pudieron contar abiertamente lo que vieron. Y caminando por esos corredores donde la historia se mezcla con las ausencias, usted entiende que Roma registró todo lo que no amenazaba su imagen. El resto, ella silenció, porque en el fondo, Roma no fue construida apenas por mármol, sangre y gloria. Fue construida también por todo aquello que escogió no escribir. La cámara está vacía cuando la novia finalmente es retirada de ella, pero el aire aún parece cargado con algo que no pertenece al presente, como si las paredes hubiesen absorbido todo lo que sucedió allí. El miedo, el rito, la sumisión, y ahora apenas lo devolviesen en ecos invisibles. Las sirvientas vienen a buscarla sin expresión alguna, como si fuesen parte del propio mármol, y la conducen de vuelta por los corredores silenciosos. Pero es dentro de ella que el verdadero ritual continúa. Ninguna mujer sale de la primera noche igual a la que entró, y Roma cuenta con eso. El camino de vuelta parece aún más largo. Las sombras parecen más alargadas, los sonidos más amortiguados, la respiración más corta, no hay acogimiento, no hay abrazo, no hay palabra que alivie. La novia sigue como si estuviese caminando dentro de sí misma, atravesando memorias que aún ni tuvieron tiempo de formarse. Todo sucedió rápido demasiado para ser comprendido, y lentamente demasiado para ser olvidado. Cuando ella finalmente llega al ala de las mujeres, no encuentra alivio, encuentra silencio. Las otras esposas y concubinas del palacio la observan con miradas que mezclan pena, respeto y una tristeza silenciosa que nunca es verbalizada. Ellas no preguntan nada, no comentan nada, no la tocan, pero todas saben que, dentro de aquella mujer recién llegada, existe ahora una rajadura invisible, un corte que no sangra, pero nunca cicatriza. La psicología de la primera noche es la verdadera arma del imperio. No es violencia física que Roma usa para dominar, es lo que sucede después. Es la percepción de que ella no tiene más lugar en el mundo que conocía. No es más hija, no es más promesa de casamiento, no es más un individuo con historia propia. Ella es Roma ahora. Y Roma es una prisión que nadie osa llamar de prisión. Las mujeres que ya pasaron por el ritual entienden eso bien demasiado. En sus miradas, la novia divisa algo que no vio antes. Una aceptación amarga, cultivada por años de vida dentro de los muros del Palatino. Algunas desistieron de cuestionar, otras aprendieron a sobrevivir, otras apenas a existir, y todas, de alguna forma, cargan en sí una muerte silenciosa, la muerte de la propia voluntad. Las sirvientas ayudan a la novia a sentarse en una silla simple y allí ella permanece por largos minutos, inmóvil, intentando entender quién es ahora, qué sobró. La mente intenta agarrarse a recuerdos, el olor de la casa de la infancia, el sonido de la voz de la madre, el brillo del sol sobre el Tíber en las tardes de verano. Pero todo eso parece distante, irreal, como si perteneciese a otra vida, tal vez a la de otra persona. Es así que Roma vence. No con láminas, no con puniciones, sino con el peso psicológico de una tradición que transforma la primera noche en un divisor de almas. Mientras observa a las otras mujeres moverse lentamente por la sala, la novia percibe que todas cargan el mismo silencio, un silencio que no es vacío, sino lleno demasiado. Lleno de renuncias, de deseos sofocados, de miedos callados, de historias que nunca serán contadas.
Y es en ese silencio compartido que la novia entiende finalmente lo que los cronistas nunca escribieron. El verdadero poder de Roma no estaba en los ejércitos, ni en los templos, ni en las leyes. Estaba en la capacidad de quebrar a una persona por dentro sin que nadie percibiese de fuera. La primera noche no termina cuando las puertas de la cámara se cierran. Termina cuando la mujer aprende a no respirar hondo demasiado, a no cuestionar demasiado, a no recordar demasiado, porque en Roma hasta la memoria necesita obedecer. La mañana se levanta sobre Roma como una lámina de luz, cortando lentamente la niebla que reposa entre tejados, columnas y patios internos. El palacio se despierta poco a poco. Esclavos encendiendo fogones de barro, guardias cambiando turnos, eunucos caminando apresurados por los corredores, mensajeros cruzando pórticos con tablas de cera en las manos. Todo parece igual a cualquier otro día, pero dentro del ala de las mujeres algo permanece suspenso, inmóvil, como si el tiempo allí se rehusase a seguir adelante. Usted observa a la novia sentada cerca de una ventana estrecha, donde un haz de luz toca apenas parte del rostro. El resto permanece en la sombra, como si el propio amanecer entendiese que aquello que sucedió en aquella noche no debería ser iluminado. Ella respira despacio, midiendo cada movimiento, como si tuviese miedo de que la propia respiración pudiese quebrar alguna regla invisible del palacio. Y mientras observa, usted percibe aquello que la historia escogió nunca escribir. Roma no dominaba apenas territorios. Roma dominaba conciencias. Las grandes guerras, las conquistas, los triunfos, las legiones, todo eso es registrado, celebrado, repetido. Pero lo que sucedía en las noches silenciosas dentro del Palatino era más poderoso que cualquier espada empuñada en el campo de batalla. Porque allí, en el corazón de la capital del mundo, Roma moldeaba personas como quien moldea estatuas, retirando partes, puliendo otras, apagando trazos, sustituyendo identidades enteras por símbolos convenientes. La primera noche no era un evento aislado. Era el punto de partida de toda una vida bajo el peso de una tradición que nunca se asumió como tradición, pero que todos obedecieron como si fuese ley. Y esa obediencia silenciosa atravesó siglos. Cada esposa que pasó por la cámara imperial dejó para atrás un pedazo de sí, una memoria abandonada, un sueño apagado, una verdad engullida. Y juntas, ellas formaron una sombra colectiva que nunca ganó voz, pero que siempre estuvo allá, caminando por los corredores de mármol, suspirando entre cortinas pesadas, esperando para ser oída por alguien que tuviese coraje de preguntar. Usted cierra los ojos y casi consigue oír, un sonido tenue, leve, como el roce de tejido contra piedra. Un eco que no viene de pasos presentes, sino de pasos antiguos, pasos de mujeres que vivieron, sufrieron, desaparecieron entre columnas erguidas para celebrar apenas hombres. Y entonces, la comprensión final llega, lenta e inevitable. Roma no apagó a esas mujeres porque no tenían importancia. Apagó porque eran importantes demasiado. Porque, si sus historias fuesen contadas, el brillo del mármol se rajaría. Y las rajaduras mostrarían aquello que Roma más temía, que el imperio no era hecho apenas de gloria, sino de silencio impuesto. Las lámparas de las cámaras se apagan. El viento del Tíber sopla despacio, atravesando patios y jardines, y la ciudad se despierta completamente sin saber o sin querer saber de lo que sucedió detrás de las puertas de marfil en la noche anterior. Pero el mármol sabe. Las sombras saben, la historia, incluso mutilada, sabe. Y de algún modo inexplicable, esas verdades continúan susurrando a través del tiempo, esperando que alguien finalmente escuche aquello que Roma escogió no registrar.